Me consultaron por qué si borraron un archivo hace apenas unos segundos y no han movido ni un solo dedo en el computador, herramientas como Recuba fallan o entregan archivos inservibles. La respuesta corta es que el almacenamiento de tu computadora es mucho más activa de lo que crees. Vamos a ver esto a detalle para que entiendas por qué sucede y cuándo realmente tiene sentido intentar una recuperación. Mientras realizo varias pruebas y varios intentos con Recuba, explicaré toda esta situación del por qué no siempre se suelen recuperar datos eliminados con este tipo de herramientas gratuitas. Borramos una carpeta con 170 fondos de pantalla aproximadamente y vaciamos la papelera. Ahora no queda nada, pero nos damos cuenta que entre todo lo eliminado había un archivo que sí necesitábamos recuperar, muy común en un usuario que ha borrado algo accidentalmente. Para intentar salvar ese archivo, vamos a instalar Recuba, pero aquí debemos detenernos porque esto es clave. Al instalar el programa en el mismo disco, nos estamos convirtiendo en parte del problema. Como técnicos, lo correcto es extraer la unidad y trabajarla de forma externa para no instalar, configurar ni manipular nada en el disco de origen, evitando así tocar la estructura de la información que queremos recuperar. Sin embargo, lo habitual a nivel de usuario es instalar el programa de inmediato en la misma computadora. Al hacer esto, sobreescribimos sectores que podrían contener los datos que buscamos y ahí es donde empiezan los problemas que vamos a ir analizando conforme avanzamos el video. Cuando vacías la papelera, tu sistema operativo no borra los datos físicamente, simplemente le dice a la tabla de archivos MTF que ese espacio ya está disponible. Imagina que es un libro donde acabas de arrancar la página del índice, los capítulos siguen ahí, pero ya no tienes el número de página ni el nombre. El problema es que Windows no se queda quieto. En el mismo instante en que marcas ese espacio como libre, el sistema operativo empieza a trabajar. Imagina que tienes una biblioteca en constante cambio. Mientras tú intentas recuperar ese capítulo perdido, el sistema ya está recibiendo actualizaciones, escribiendo registros, moviendo archivos temporales, sincronizando la nube, indexando tu escritorio, etc. Incluso abrir el navegador o dejar Windows encendido puede generar escrituras invisibles mediante paginación, cachés, telemetría o memoria virtual. Si Windows decide usar ese espacio donde antes estaba tu archivo para guardar nueva información, el problema para recuperar esos datos ocurre. Y en los SSD ni siquiera hace falta una sobreescritura tradicional. El propio controlador puede invalidar o limpiar internamente esas celdas mediante el trim y procesos de limpieza propia del sistema. Recuba es una herramienta pensada para el usuario final. Su lógica es relativamente simple. Analiza el sistema de archivos, busca referencias marcadas como eliminadas e intenta reconstruir la ruta hacia los bloques donde residían los datos. Aunque posee métodos básicos de búsqueda por firmas mediante análisis profundo, su capacidad de reconstrucción es limitada frente a herramientas forenses o de recuperación mucho más avanzadas. Cuando recuperas un archivo que está corrupto, normalmente lo que ocurrió es una pérdida de integridad en la cadena de datos. Piensa esto como un libro que quieres recuperar de una pila de basura. Recuba encuentra la portada, pero al intentar leer el contenido descubre que varias páginas intermedias fueron arrancadas o reemplazadas por otra información. Si el archivo estaba fragmentado, es decir, repartido en múltiples bloques distribuidos por el SSD o por el disco duro, Recuba puede encontrar la primera parte, pero no necesariamente las demás, y aunque el SSD en este caso, la fragmentación física no tenga el mismo impacto mecánico que en un disco duro tradicional, el sistema operativo sigue gestionando bloques lógicos dispersos que complican enormemente la reconstrucción completa de ese archivo que quieres recuperar. El resultado generalmente suele ser un archivo corrupto, un archivo que no se abre, un archivo que se abre parcialmente, o por ejemplo, era tu tesis y aparece a medias, no se lee completo, o está corrupta, o quedó irrecuperable.
O como en este caso, que ya vamos varias veces intentando recuperar esas fotografías, pero solo nos muestra archivos del sistema. Y esto también deja en evidencia que el sistema operativo propiamente va vaciando, eliminando, cambiando, modificando su estructura. Y cuando queremos recuperar datos, estas aplicaciones de recuperación nos muestran archivos eliminados del sistema propiamente. Entonces, no es que simplemente estamos usando un sistema operativo, de que solo abrimos un archivo de Office y de que borramos un documento. El sistema está en constante cambio y todo el tiempo está escribiendo datos en la unidad de almacenamiento. Para entender por qué a la hora de recuperar datos también hay una diferencia entre un SSD y un HDD o disco mecánico, debemos mirar cómo se escribe la información. En un disco duro mecánico, los datos se graban magnéticamente o mediante magnetismo en platos giratorios. Cuando borras un archivo, el sistema simplemente actualiza el índice para marcar esos sectores como disponibles. Físicamente, los datos siguen ahí, magnetizados en los platos, esperando a que una futura escritura cambie esa polaridad. Finalmente, después de varios intentos e insistencias, Recuba por fin nos muestra los fondos de pantalla que eliminamos para este experimento. Varios de estos se visualizan perfectamente, pero otros se muestran como dañados. A pesar de tener 170 fondos de pantalla promedio, solo recuperó 131 más o menos, de los cuales se estima un 77% recuperado perfectamente, mientras que el resto no es recuperable. Por todo esto, en discos mecánicos, si actúas rápido, las probabilidades de recuperación son bastante altas. El dato permanece ahí, la información está presente, aunque ya no exista una referencia lógica clara hacia él o visible hacia ese archivo. En cambio, en un SSD funciona de manera completamente distinta. No tiene partes móviles, utiliza memoria flash organizada en celdas electrónicas, y aquí la gestión se activa por diseño. Con el comando trim, que a muchos les encanta activar o desactivar, sin conocer ni cómo funciona técnicamente, o su razón y funcionamiento, pues el sistema operativo le comunica al controlador del SSD qué bloques ya no contienen información válida. A partir de ahí, el controlador puede aprovechar momentos de inactividad para limpiar eléctricamente esas celdas y optimizar el rendimiento futuro de la unidad de almacenamiento. Es decir, mientras el disco mecánico suele conservar rastros de esos archivos durante mucho tiempo, las unidades de estado sólido pueden empezar a destruirlo internamente casi de inmediato, dada la orden de eliminar un archivo. Y aquí está la trampa actual. Esto no siempre ocurre al mismo ritmo, depende del controlador, del firmware del SSD y de cómo el fabricante gestione precisamente la información interna. Algunas unidades de estado sólido tardan minutos, otros pueden invalidar bloques prácticamente segundos después de haber borrado el archivo. Y bueno, ya cada fabricante diseña cómo optimiza y cómo limpia las unidades de estado sólido cuando hemos elegido eliminar o borrar información. La diferencia técnica es una de las razones por las que muchos entusiastas y técnicos como yo todavía preferimos conservar discos mecánicos para almacenar información, para guardar archivos críticos o información, datos importantes, donde la recuperación posterior podría ser importante. No significa que los HDD o los discos duros mecánicos sean mejores que los SSD. De hecho, los SSD actuales ofrecen enormes ventajas en velocidad, resistencia física y fiabilidad mecánica. Pero cuando hablamos específicamente de recuperación post-borrado, los discos mecánicos suelen ofrecer una ventana de oportunidad muchísimo más amplia. La unidad de estado sólido con el trim activo, recuperar datos puede convertirse en un desafío extremo incluso segundos después de eliminar información. Mucha gente cree que si Recuba o aplicaciones similares a esta no encuentran el archivo, entonces eso ya es información que se perdió, que no existe o que no es recuperable, pero es un error.
Recuba depende principalmente de la integridad del sistema de archivos y de sus referencias internas. Si la tabla MFT está dañada, por ejemplo, o si la partición perdió coherencia, e incluso si el sistema aparece como RAW, sus capacidades se van a volver muy limitadas. Y aquí es donde entran herramientas profesionales como GetDataBack, que es una de las que estamos viendo en video, RStudio, o DMD, o también la herramienta OnTrack Easy Recovery, y muchas otras de nivel profesional. Mientras Recuba trabaja principalmente con referencias lógicas del sistema de archivos, el software profesional utiliza técnicas de carving o excavado, ¿no? Ir más profundo en la búsqueda. Estas herramientas pueden ignorar parcialmente el sistema de archivos y analizar el disco duro, el disco mecánico o la unidad de estado sólido sector por sector, buscando firmas y estructuras internas de archivos conocidos. Es como reconstruir un mosaico pieza por pieza, aunque hayas perdido completamente el plano original, o como armar un rompecabezas pieza por pieza, aunque no tengas la guía. Si tu unidad de almacenamiento aparece como RAW, Recuba prácticamente se queda ciego. Las herramientas forenses, en cambio, pueden reconstruir las estructuras lógicas, directorios y particiones, incluso cuando el sistema operativo cree que la unidad está vacía o corrupta. Es más, el software profesional puede trabajar con configuraciones que Recuba y aplicaciones similares a esta ni siquiera contemplan, como por ejemplo los arreglos RAID, particiones reparticionadas múltiples veces, volúmenes dañados, estructuras cifradas, discos virtuales, entre otros. Imagina que un archivo es un libro cortado en cientos de trozos y arrojado en un cuarto oscuro. Recuba entra con una linterna y busca únicamente lo que todavía permanece visible sobre la mesa. El software forense vacía el cuarto, clasifica cada fragmento y trata de reconstruir el libro completo, aunque falten algunas páginas. Algo que me gusta mucho de herramientas profesionales como GetDataBack, que vemos en pantalla, es que no se limitan a mostrar una lista de archivos sueltos. El software realmente reconstruye el mapa, te muestra los directorios y las rutas originales donde estaban todos tus archivos, lo que facilita enormemente el proceso porque mantienes el orden que tenías antes de perder tu información. Casi siempre con este nivel de análisis logramos recuperar la gran mayoría de la estructura, pero debemos ser honestos también. Incluso con software profesional existen variables críticas. Cuando hablamos de problemas graves en la unidad, como sectores dañados o una degradación física, la lectura de la información se vuelve extremadamente compleja, difícil e incluso puede haber información que resulte físicamente irrecuperable. El software hace maravillas, pero no puedes recuperar lo que el hardware físicamente ya destruyó o ya dañó o imposibilita su recuperación. Ahora bien, si te gustaría aprender a usar esta herramienta que ves en pantalla, he dejado en la descripción de este video varios enlaces a tutoriales donde enseño a detalle cómo funciona, cómo operarla, los niveles de análisis que tiene y cómo interpretar sus resultados. Así que revisa la descripción, que ahí tienes todo lo necesario para complementar lo que hemos aprendido hoy en este video y llevar tus conocimientos al siguiente nivel. Como pueden ver, al ejecutar GetDataBack, los resultados son muy reveladores. Para efectos de esta demostración, he decidido realizar un procedimiento que, en un escenario de recuperación profesional real, evitaríamos a toda costa. Ejecutamos el software y guardamos los resultados directamente en la misma unidad donde realizamos el borrado. Sí, el borrado de archivos. He provocado este escenario intencionalmente para que puedan observar qué sucede cuando no se respetan las buenas prácticas de recuperación de información. Al realizar estas acciones localmente, hemos forzado de alguna manera también una sobreescritura masiva en sectores que potencialmente contenían los datos originales. La corrupción que observamos en los archivos no es un fallo
propiamente del programa. No es que el programa no los recuperó, sino que esto es una consecuencia directa de haber manipulado propiamente el disco de origen. Recuperamos información en el mismo disco, instalamos programas de recuperación en el mismo disco. Esta prueba educativa sirve para demostrarles gráficamente por qué nunca, bajo ninguna circunstancia, deben guardar información recuperada en el mismo soporte. Es un caso real. Esto es lo que separa prácticamente una recuperación exitosa de una pérdida definitiva de datos. Por eso, mi recomendación profesional siempre será ejecutar herramientas de recuperación de datos desde una unidad externa y realizar el volcado de datos en una unidad independiente secundaria o externa. O sea, recuperación de datos en una unidad secundaria. Si realmente necesita recuperar algo importante, sigue estas reglas. Deja de usar la unidad de almacenamiento afectada inmediatamente. Si es posible, apaga el computador. Cada segundo que el sistema operativo permanece activo puede generar nuevas escrituras que obviamente tú no las vas a detectar. Nunca instales ni ejecutes herramientas de recuperación desde el mismo disco donde estaba el archivo o la información perdida o borrada. Eso es como intentar rescatar algo enterrado mientras sigues lanzándote tierra encima. No funciona de esa manera. Pero si realmente es crítica la situación, lo que deben hacer es ir directamente a un centro especializado de recuperación de información. Y no se pongan a jugar a que quieren recuperar algo en el mismo equipo, instalando cosas en el mismo disco de donde quieren restaurar esa información. Como pudieron observar al inicio, el proceso con Recuba fue relativamente errático. Tuvimos que ejecutarlo varias veces, probando incluso el Deep Scan, que en teoría realiza un análisis mucho más profundo, y aún así, los resultados seguían siendo inconsistentes. Ese fue el primer aviso de que la recuperación de datos no es una ciencia exacta, sino un proceso que depende totalmente de cómo gestionamos la recuperación desde el primer momento. Ya ha valido la pena realizar estas pruebas, tanto las controladas como las que hicimos para demostrar los riesgos de una mala práctica. Y lo mejor de todo es que ustedes ya tienen una idea de lo que realmente ocurre tras un proceso de recuperación de datos, que realmente va más allá de simplemente bajarse un programa pirata del internet para disque intentar recuperar la información eliminada. Cuando intentamos rescatar datos críticos por cuenta propia y sin seguir protocolos, los resultados son extremadamente variables y podemos tener suerte y recuperar algo, o podemos causar un daño destructivo e irreversible. Recuerden que la recuperación de datos no es un tema de magia, es un manejo técnico de sectores, índices, celdas eléctricas o clusters. Y bueno, si este video les ayudó a entender cómo funciona el tema de los discos duros, la eliminación de datos, el tema de la recuperación, y les ayudó de alguna manera a entender cómo evitar daños a futuro, pues creo que el objetivo está cumplido. Si tienen dudas, dejen su comentario aquí abajo y no olviden revisar también los enlaces en la descripción si quieren profundizar en cómo trabajar con no solo GetDataBack, sino otras herramientas de recuperación de información. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo a gestionar nuestra tecnología como expertos, y más que ver cómo usarlo en tutoriales, entender la parte teórica al respecto para evitar problemas a futuro.